Textos perdidos, conocimientos olvidados y secretos enterrados en el tiempo. Durante siglos, la verdad ha permanecido en la oscuridad, oculta a propósito o simplemente desaparecida. Prepárate para adentrarte en los misterios más antiguos y en los secretos que la historia intentó ocultar. Número 10. Capítulo de la Biblia oculto durante miles de años. Durante más de 1500 años, una pieza olvidada de la historia yacía enterrada bajo capas de tinta, perdida en el tiempo. Pero gracias a la tecnología moderna, se ha hecho un descubrimiento sorprendente. Una versión nunca vista del Evangelio de Mateo, oculta bajo 3 capas de texto sobrescrito. Este no es un manuscrito cualquiera. Este es un antiguo palimpsesto. Un trozo de pergamino tan valioso en su época que los escribas raspaban escritos antiguos para reutilizarlo, preservando sin saberlo la historia debajo de sus propias palabras. Grigori Kessel, historiador de la Academia Austriaca de Ciencias, hizo este notable hallazgo utilizando fotografía ultravioleta. Con esta tecnología, pudo escudriñar siglos de texto sobrescrito y revelar una traducción siríaca de la Biblia perdida hace mucho tiempo. El manuscrito, actualmente conservado en la Biblioteca Vaticana, es una de las primeras traducciones conocidas de los Evangelios. Escrito originalmente en el siglo III y copiado en el VI, contiene una versión rara y preciosa de las escrituras bíblicas que difiere ligeramente de lo que conocemos hoy. Tomemos como ejemplo Mateo 12:1. En la versión griega, ampliamente utilizada hoy en día, el versículo dice: En aquel tiempo, Jesús atravesó los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos sintieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero la traducción siríaca ofrece una ligera variación. Comenzaron a arrancar las espigas, a frotarlas entre las manos y a comerlas. Puede parecer una diferencia pequeña, pero incluso los cambios más pequeños pueden cambiar nuestra comprensión de cómo evolucionaron los textos bíblicos a lo largo del tiempo. Sin embargo, durante siglos, solo se conocieron 2 traducciones siríacas antiguas de los Evangelios. Uno se encuentra en la Biblioteca Británica, y el otro, también un palimpsesto, se encuentra en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Ahora, este manuscrito del Vaticano recientemente identificado ha sido vinculado al legendario proyecto Palimpsesto del Sinaí, un esfuerzo por descubrir escritos ocultos bajo capas de historia. Este descubrimiento no es solo cuestión de palabras, es una puerta de entrada a las primeras fases de la evolución de la Biblia, ofreciendo una visión poco común de cómo los textos religiosos se moldearon, reescribieron y transmitieron de generación en generación. Una cosa es segura: la historia está llena de secretos que esperan ser descubiertos. Y si crees que esto fue increíble, espera a escuchar sobre el próximo descubrimiento. Número 9. Los rollos del Vesubio. Que durante casi 2000 años permanecieron ocultos bajo las cenizas volcánicas, albergan una biblioteca oculta. Sus invaluables pergaminos se convirtieron en cáscaras quebradizas y carbonizadas. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 del reinado, desató una ola de destrucción que arrasó ciudades enteras. Pero algo increíble se conservó: una colección de pergaminos antiguos carbonizados por el calor y que aún conservan sus secretos. Estas frágiles reliquias, una vez desechadas como pedazos de ceniza sin valor, pueden contener obras maestras perdidas de la historia, la filosofía y la literatura. Durante siglos, los eruditos intentaron abrirlos, pero lograron destruir las delicadas capas. Los primeros excavadores incluso tiraron muchos a un lado, sin darse cuenta de lo que tenían en sus manos. De los 800 pergaminos encontrados, solo 270 permanecen intactos, y muy bajo las ruinas de una gran villa romana, miles más podrían estar aún esperando. Pero la tecnología moderna lo ha cambiado todo. Utilizando inteligencia artificial y tomografías computarizadas tridimensionales, los científicos ahora pueden desenvolver estos pergaminos digitalmente, revelando palabras que no se han visto desde la antigüedad. En el centro de este esfuerzo innovador se encuentra Richard Janko, un académico que ha pasado 40 años descifrando estos textos, reconstruyendo cuidadosamente el conocimiento perdido del pasado. La obsesión de Janko por las antigüedades comenzó en la campiña inglesa, donde creció en una cabaña centenaria. Cuando era niño, encontró cerámica romana en los campos y un coronel retirado le regaló libros mohosos de griego y latín. Fue el comienzo de un viaje que duraría toda la vida
y que lo llevaría a algunos de los mayores misterios literarios de todos los tiempos. Su experticia lo convirtió en un juez clave del desafío Vesubio, una competencia que ofrece $1 millón en premios a quien pueda desarrollar mejores formas de leer los pergaminos sin abrirlos físicamente. ¿El objetivo? Extraer tinta negra de un pergamino ennegrecido es imposible sin la tecnología adecuada. Janko está especialmente fascinado por Filodemo, un antiguo erudito cuyos escritos hacen referencia a otros pensadores. Al argumentar en contra de ellos, involuntariamente preserva palabras de su obra que de otra manera podrían haberse perdido para siempre. Filodemo es una mina de oro de conocimiento olvidado que espera ser redescubierto. Una de las obras más famosas de Janko fue su traducción del Papiro d'Urbini, el libro europeo más antiguo que se conserva. El texto interpretaba los mitos científicamente, algo que debió causar revuelo en su época. Imagínese a alguien reescribiendo una historia sagrada con física de vanguardia. Fue así de impactante. Los textos antiguos están reescribiendo la historia de maneras que antes se creían imposibles. Y si este descubrimiento te sorprendió, el siguiente te dejará sin palabras. Los antiguos papiros egipcios desenterrados cerca del Mar Rojo revelan secretos perdidos durante miles de años. Papiros egipcios antiguos descubiertos cerca del Mar Rojo. Esto es algo que te encantará. Papiros egipcios antiguos que cambiaron por completo lo que creíamos saber sobre la Gran Pirámide. En 2013, en las profundidades de una cueva cerca del Mar Rojo, los arqueólogos descubrieron cientos de frágiles fragmentos de papiro de 4.500 años de antigüedad. Entre ellos había un increíble libro de registro, escrito por un inspector llamado Mera, que supervisó el transporte de bloques de piedra caliza utilizados para construir la Gran Pirámide de Giza. Este descubrimiento es enorme. Durante siglos, la gente ha debatido cómo se construyó la enorme pirámide. Ahora, directamente de las manos de alguien de allí, tenemos la respuesta. Merguer y su equipo de marineros trasladaron enormes bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura, cargándolos en barcos que viajaron a lo largo del Nilo y una red de canales, llegando al lugar de construcción en apenas unos días. Su cuaderno de bitácora es como un antiguo planificador que detalla el programa diario de trabajo, el viaje e incluso al poderoso visir Ankayef, medio hermano del faraón Keops, que supervisó toda la operación. Pero eso no es todo. Otros papiros revelan algo igualmente fascinante. Número 8. Los registros financieros de los trabajadores. Al igual que los libros de contabilidad modernos más detallados, estos documentos antiguos revelan un sistema meticulosamente organizado, mostrando no solo los salarios y las raciones de comida diarias, sino también el número exacto de ovejas traídas para alimentar a los trabajadores, junto con registros precisos de su distribución. Estos hallazgos han revolucionado nuestra comprensión de la fuerza laboral de la época. Este no era, como muchos han imaginado erróneamente durante siglos, un grupo de esclavos sometidos a trabajos extenuantes, bajo el sol abrasador del desierto. Por el contrario, se trataba de trabajadores altamente cualificados y respetados que formaban parte de un sistema sofisticado, minuciosamente organizado y controlado por un poderoso gobierno central que valoraba sus habilidades. La Gran Pirámide, cuya construcción se extendió durante 23 años de meticulosa planificación y ejecución, permanece como uno de los testimonios más impresionantes del ingenio humano y la capacidad de organización de la antigua civilización egipcia. Esta maravilla arquitectónica mantuvo el título de estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años, un récord asombroso que solo fue superado en la era moderna. Su construcción requirió la colocación precisa de 2.300.000 bloques de piedra caliza, cada uno con un peso promedio de 7 toneladas, creando una estructura tan perfectamente diseñada que aún hoy desafía nuestra comprensión técnica. La magnitud de esta empresa es verdaderamente alucinante, un testimonio del poder organizativo del antiguo Egipto. Pero quizás lo más intrigante de este descubrimiento no es solo la información sobre la construcción, sino el lugar donde se encontraron estos invaluables papiros. A casi 150 millas de distancia de Giza, en las profundidades de Wadi el Yarf, reconocido como el puerto marítimo más antiguo jamás descubierto. Esta ubicación inesperada plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué estos registros vitales se encontraban tan lejos del sitio de construcción?
La respuesta a esta interrogante resulta ser tan sorprendente como el propio descubrimiento, revelando una red logística mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Los expertos han llegado a una conclusión revolucionaria. Los mismos equipos altamente organizados que supervisaron la construcción de la pirámide también eran responsables de gestionar las operaciones en el distante puerto del Mar Rojo, donde probablemente coordinaban la adquisición y el transporte de cobre esencial para las herramientas de construcción. Esta revelación transforma completamente nuestra comprensión del proyecto, demostrando que la construcción de la pirámide no fue simplemente un esfuerzo local centralizado en Giza, sino un proyecto masivo y sofisticado que abarcó todo el antiguo Egipto, con múltiples centros de operación conectados por rutas comerciales bien establecidas. Este descubrimiento verdaderamente revolucionario ha cambiado para siempre nuestra percepción de las capacidades organizativas del antiguo Egipto. Pero créeme, el siguiente descubrimiento es aún más impactante y sorprendente. Número 7. Rollos del Mar Muerto. Aquí hay algo increíble. En lo profundo del rocoso desierto de Judea, cerca del resplandeciente Mar Muerto, uno de los mayores descubrimientos de la historia religiosa. Fue hecho. Era el año 1947, cuando un grupo de pastores beduinos tropezó con unos antiguos rollos escondidos en cuevas. Lo que encontraron lo cambió todo. Los rollos del Mar Muerto. Más de 800 frágiles textos escritos en piel de animal, papiro e incluso metal revelaron escrituras perdidas, himnos misteriosos y la versión más antigua de los 10 mandamientos. Algunos de estos textos tenían más de 2000 años de antigüedad, más antiguos que cualquier otra Biblia hebrea. Los turistas acuden al sitio de Qumrán ansiosos de escuchar la historia popular. Los esenios, una secta judía solitaria, supuestamente escribió estos pergaminos antes de que Roma destruyera su asentamiento en 68 Anno Domini. Pero no todos están de acuerdo. El arqueólogo israelí Yuval Peleg niega con la cabeza ante esta historia. Pasó 10 años excavando en Qumrán y cree que no era en absoluto un santuario religioso. Para él, el lugar fue primero una fortaleza y luego una fábrica de cerámica. Los pergaminos, dice, no fueron escritos aquí. Fueron escondidos por judíos que huían del ejército romano, desesperados por salvar sus escritos sagrados de la destrucción. Y Peleg no es el único que desafía la teoría dominante. Algunos eruditos creen que Qumrán era un taller de perfumes. Otros sugieren que era una curtiduría. Nadie puede ponerse de acuerdo, lo que hace que este misterio sea tan apasionante. Los pergaminos en sí mismos son igualmente desconcertantes. Algunos están escritos en griego, no en hebreo o arameo, lo que parece extraño para una secta judía del desierto. Y luego está el rollo de cobre, una lista de tesoros enterrados supuestamente del segundo templo en Jerusalén. ¿Por qué los ascetas que rechazaban la riqueza necesitarían un mapa del tesoro? Y ni una sola vez los pergaminos mencionan el nombre de los esenios. Sin embargo, otros argumentan que los esenios fueron reales y que su influencia se extendió mucho más allá del judaísmo. Algunos incluso creen que desempeñaron un papel en la configuración del cristianismo primitivo. Practicaban rituales de pobreza, comidas comunitarias y purificación, inquietantemente similares a las prácticas de Jesús y sus seguidores. Algunos eruditos incluso sugieren que influyeron en Juan el Bautista. De ser cierto, estos pergaminos podrían ofrecer una visión poco común del mundo del propio Jesús. Pero si Qumrán no era el hogar de los esenios, entonces, ¿quién escribió estos pergaminos? ¿Fueron las palabras perdidas de un sacerdocio exiliado? ¿Un archivo oculto de toda una civilización? La verdad permanece enterrada bajo las arenas del tiempo. Número 6. El manuscrito Voynich. En lo profundo del mundo de los libros olvidados y el conocimiento perdido, se encuentra el manuscrito Voynich, uno de los libros más misteriosos jamás descubiertos. Nadie sabe quién lo escribió, en qué idioma está o qué significan sus extrañas ilustraciones. Encontrado en 1912 por el comerciante de libros raros Wilfred Voynich, este extraño manuscrito ha desconcertado a los expertos durante más de un siglo. Pero su historia se remonta a mucho antes, desapareciendo y reapareciendo a lo largo de la historia, desde la biblioteca del Sacro Emperador Romano Germánico Rodolfo II hasta, para una venta secreta de los jesuitas en 1903. El manuscrito en sí está lleno de símbolos extraños,
escritura fluida e ilustraciones coloridas que parecen algo de otro mundo. El texto está escrito en un idioma desconocido, a menudo llamado voinichesi. A pesar de los mejores esfuerzos de los descifradores de códigos, los lingüistas y la inteligencia artificial, nadie ha descifrado su significado. Los dibujos son igualmente confusos. Páginas llenas de plantas extrañas que no existen, símbolos astrológicos y mujeres desnudas flotando a través de tubos de líquido verde. Algunos creen que es un texto mágico, otros dicen que es una elaborada obra científica. Pero no hay respuestas claras, solo más preguntas. Dividido en 6 secciones, el manuscrito cubre temas que parecen al mismo tiempo familiares y completamente extraños. La primera sección es botánica y muestra más de 100 especies de plantas desconocidas. Luego, cartas astrológicas, extraños símbolos del zodíaco y diagramas cósmicos se extienden a lo largo de páginas dobladas. La sección biológica es aún más extraña, ya que muestra pequeñas mujeres desnudas con vientres hinchados flotando en extraños tubos interconectados. Otra sección contiene dibujos detallados de hierbas medicinales junto a misteriosos frascos y viales. Por último, hay páginas llenas de texto continuo, posiblemente recetas marcadas con símbolos similares a flores en los márgenes. Su historia es igualmente extraña. El emperador Rodolfo II, obsesionado con la alquimia y lo oculto, lo compró por 600 ducados de oro, creyendo que fue escrito por el legendario científico Roger Bacon. El libro pasó más tarde por las manos del astrólogo John Dee, quien afirmaba comunicarse con los ángeles, y de Athanasius Kircher, un erudito que intentó descifrarlo sin éxito. Finalmente, acabó en una biblioteca jesuita antes de que Voynich lo redescubriera. Hoy se encuentra en la biblioteca Einecke de la Universidad de Yale, protegido de manos indiscretas y con sus secretos aún intactos. Un libro sin idioma conocido, lleno de símbolos que nadie puede entender y de ilustraciones que parecen sacadas de un sueño. Este es el manuscrito Voynich, un misterio que se niega a ser resuelto. Pero lo que viene a continuación es aún más extraño. Número 5. El pergamino de Ripley. Echemos un vistazo al sombrío mundo de la alquimia, donde los sueños de convertir el metal en oro y encontrar la vida eterna capturaron la imaginación de generaciones. La biblioteca de la Universidad de Princeton albergó recientemente una exposición titulada Through a Glass Darkly, que muestra los misteriosos pergaminos de Ripley, manuscritos que describen los pasos para crear la legendaria piedra filosofal. Se decía que esta piedra otorgaba inmortalidad y convertía cualquier cosa en oro, y fue la obsesión de los alquimistas desde el siglo XV hasta la época de Isaac Newton. La alquimia en la Europa medieval no era solo magia, se trataba de supervivencia. Con la peste bubónica, las poblaciones devastadoras y la escasez de metales preciosos, los alquimistas se propusieron encontrar curas y crear riqueza. Pero para proteger sus secretos, ocultaron sus conocimientos detrás de símbolos extraños y un lenguaje críptico, alcanzando su apogeo artístico con los pergaminos Ripley, llamados así en honor a George Ripley, un alquimista inglés. Estos pergaminos están repletos de imágenes extrañas y fantásticas que solo los alquimistas más dedicados podrían aspirar a comprender. El viaje hacia la piedra filosofal comienza con Hermes Trimegisto, un sabio mítico que sostiene un frasco alquímico sobre un horno. A su alrededor, 8 círculos revelan los pasos seguidos para hacer de la piedra blanca una fusión de azufre y mercurio. El proceso continúa en un baño químico, donde serpientes retorcidas y figuras como Adán y Eva simbolizan la unión de los opuestos, el azufre y el mercurio. Luego viene la piedra negra, nacida de un dragón que se traga un sapo, una creación oscura y poderosa. Finalmente surge la piedra roja, forjada a partir de la esencia del mercurio y el espíritu ardiente del azufre rojo. Estos pergaminos, de casi 6 metros de largo, datan del siglo XVI. Están llenos de símbolos místicos. Un león rojo, un león verde y un pájaro mítico llamado el pájaro de Hermes, que representa el renacimiento. Al final, la piedra filosofal aparece como 3 orbes de colores, cada uno capaz de producir el legendario elixir de la vida. Estos pergaminos no son solo manuscritos, son mapas del tesoro que llevan a lo imposible. La exposición de Princeton reunió por primera vez 2 pergaminos de Ripley. Una fue una adquisición reciente de 1624 y la otra data de la década de 1590.
Ambos fueron posibles gracias a la generosidad de Robert H. Taylor, ex alumno de Princeton. El mundo de la alquimia puede parecer pura fantasía, pero para quienes creían en él era una ciencia que esperaba ser descubierta. Número 4. Tablillas sumerias. Mucho antes de los libros de papel y los idiomas modernos, había algo más, algo tallado en arcilla, una escritura tan antigua que es anterior a todo lo que conocemos. Se llamó sumerio, la primera lengua escrita en la historia de la humanidad. Surgió en la antigua Mesopotamia, una tierra que más tarde sería conocida como Irak, y durante miles de años guardó los secretos de toda una civilización. Los sumerios no tenían papel, utilizaban tablillas de arcilla, presionando los símbolos en arcilla húmeda con un punzón de caña. ¿El resultado? Una escritura llamada cuneiforme, que significa en forma de cuña. Debido a sus distintivas marcas angulares, estas tablillas eran tan duraderas que miles de ellas sobrevivieron durante más de 5.000 años, enterradas bajo la arena, esperando ser redescubiertas. Y cuando los arqueólogos finalmente descifraron el código, un mundo entero perdido volvió a la vida. Además, el sumerio es una lengua aislada, lo que significa que no tiene parientes conocidos. Apareció repentinamente alrededor del año 300, antes de que Cristo floreciera con la poderosa civilización sumeria, y luego, casi tan misteriosamente, comenzó a desaparecer. Hacia el siglo XX y IV a.C., los acadios, la potencia emergente de Mesopotamia, conquistaron a los sumerios. Su lengua, el acadio, se apoderó de la vida cotidiana, empujando a los sumerios a la extinción, pero se negó a desaparecer por completo. En cambio, se convirtió en el idioma de los eruditos, los sacerdotes y los registros oficiales. Al igual que el latín en la Europa medieval, se aferró a la existencia hasta los albores de la era cristiana, cuando finalmente fue olvidado. Pero luego, miles de años después, fue encontrado nuevamente. Al principio, los arqueólogos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Descubrieron pequeñas fichas de arcilla dentro de sobres sellados, sistemas primitivos de contabilidad utilizados para el comercio. Pero entonces ocurrió algo increíble. En lugar de fabricar pequeñas fichas de arcilla para cada transacción, los sumerios comenzaron a grabar sus símbolos directamente en la arcilla. Y así nació la escritura. El sistema de escritura evolucionó, los símbolos se simplificaron, y la escritura cuneiforme se convirtió en una escritura completa. Los sumerios incluso desarrollaron un sistema numérico para realizar un seguimiento de sus mercancías. Cada aspecto de sus vidas, comercio, religión, historias, leyes, fue registrado en arcilla, y es por eso que sus voces todavía nos hablan hoy. Esta antigua lengua, que se creía perdida durante mucho tiempo, dejó un legado que cambió el mundo para siempre. Pero por sorprendente que sea este descubrimiento, lo que viene después es aún más increíble. Número 3. El Códice de Dresde. Enterrado en el tiempo, oculto del mundo y casi perdido para siempre, el Códice de Dresde es uno de los libros más antiguos que se conservan de América. Escrito por la civilización maya alrededor de 1150 Anno Domini, es una obra maestra del conocimiento, el arte y la ciencia. Pero este libro no es un libro común y corriente. Contiene secretos astronómicos tan avanzados que incluso los eruditos modernos quedan asombrados. Fabricado a partir de un papel de corteza especial recubierto de pasta de cal, el códice estaba doblado como un acordeón y se estiraba 3,3 metros de largo. Fue elaborado por 8 escribas diferentes, cada uno con su propio estilo y experiencia. Utilizando solo 3 colores, rojo, negro y el legendario azul maya, llenaron 74 páginas con glifos misteriosos, textos religiosos e ilustraciones impresionantes. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. El Códice de Dresde no es solo un libro antiguo, es una guía astronómica. Contiene cartas planetarias de gran precisión, ciclos de eclipses y un calendario detallado de Venus. Los mayas rastrearon a Venus con tal precisión que sus cálculos rivalizaban con la astronomía moderna. También registraron patrones climáticos, inundaciones e incluso conocimientos médicos. Esto no era solo un libro, fue una ventana a cómo los mayas veían el universo. Su viaje a través del tiempo es igualmente misterioso. Se cree que en 1519, el conquistador español Hernán Cortés lo envió como regalo al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Desde allí, desapareció durante siglos.
Luego, en 1739, reapareció cuando Johann Christian Goetze, un bibliotecario de Dresde, Alemania, lo compró en Viena. 5 años más tarde fue depositado en la Biblioteca Real de Dresde, donde ha permanecido desde entonces. Pero la historia no había terminado de ponerlo a prueba. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dresde fue bombardeada y el códice sufrió graves daños por el agua. 12 páginas fueron casi destruidas, pero los expertos las restauraron minuciosamente. Hoy en día, este invaluable artefacto se conserva en el Museo Buch de la Sächsische Landesbibliothek en Dresde, Alemania. El Códice de Dresde es uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a las quemas de libros españolas y del siglo XVI. También existen otros códices, como los de Madrid, París y Grolier, pero ninguno se compara con la asombrosa precisión del Códice de Dresde. Es una reliquia de un mundo antiguo, casi perdido, pero que aún susurra sus secretos a aquellos que se atreven a escuchar. La Biblia del Diablo Codex Gigas, un monje, un pacto con el diablo, y un libro como ningún otro en la historia, es la historia del Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Escrito en el siglo XIII, en lo que hoy es la República Checa, este enorme manuscrito es famoso no solo por su tamaño, sino por una ilustración a página completa del mismísimo diablo, mirando fijamente a los lectores desde la página 577. Cuenta la leyenda que un monje llamado Hermann el Recluso rompió sus votos sagrados y fue sentenciado a muerte por su monasterio. En un intento desesperado por salvarse, prometió crear un libro que contendría todo el conocimiento humano. Una tarea tan imposible que solo podría realizarse con ayuda sobrenatural. A medida que avanza la historia, hace un pacto con el diablo, quien lo ayuda a completar el manuscrito en una sola noche. A cambio, el monje pintó una imagen aterradora de su oscuro maestro dentro del libro, sellando su deuda para siempre. Número 2. El Codex Gigas es enorme. Con dimensiones monumentales, el Codex Gigas se alza majestuosamente a 3 pies de altura y alcanza el asombroso peso de 165 libras. Para su creación, fue necesario un sacrificio extraordinario. Las pieles de 160 burros fueron meticulosamente preparadas para formar sus imponentes páginas. Entre sus cubiertas, el manuscrito alberga un vasto tesoro de conocimientos. Una Biblia completa que narra las sagradas escrituras, extensos textos históricos que relatan el pasado, invaluables conocimientos médicos de la época, una detallada enciclopedia del saber medieval, inquietantes rituales de exorcismo para expulsar demonios, y un minucioso calendario de santos que marca el tiempo sagrado. En sus orígenes, el códice también contenía un conjunto de reglas detalladas para la vida monástica, pero estas páginas desaparecieron en circunstancias misteriosas, dejando solo rumores y especulaciones. Las voces susurran que estas páginas contenían secretos tan profundos y perturbadores que fueron deliberadamente eliminadas para proteger a los lectores de verdades demasiado peligrosas para ser reveladas. A pesar del aura siniestra que lo rodeaba, el Codex Gigas no permaneció oculto en las sombras de algún monasterio olvidado. Por el contrario, se convirtió en un tesoro codiciado que pasó de mano en mano entre las más altas esferas del poder europeo, siendo custodiado por emperadores y reyes que reconocían su valor incalculable. Hacia finales del siglo XVI, el enigmático gobernante de los Habsburgo, Rodolfo II, quedó completamente cautivado por los oscuros misterios del libro, incorporándolo a su legendaria colección de curiosidades y maravillas. El destino del códice daría un giro dramático durante la sangrienta Guerra de los 30 años. En 1648, las fuerzas suecas, reconociendo el valor incomparable del manuscrito, lo capturaron como botín de guerra y lo transportaron triunfalmente a Estocolmo, donde hasta el día de hoy reposa en las salas de la Biblioteca Nacional de Suecia, testimonio silencioso de su turbulenta historia. Pero incluso en su nuevo hogar, el libro parecía atraer eventos extraordinarios. En una noche fatídica de 1697, un incendio misterioso envolvió la Biblioteca Real Sueca en llamas amenazadoras. En medio del caos y el pánico, un alma valiente o desesperada tomó la decisión de arrojar el pesado Codex Gigas por una ventana para salvarlo de las llamas devoradoras. Milagrosamente, el libro sobrevivió a la caída, pero las circunstancias exactas del incendio permanecen envueltas en el misterio hasta nuestros días.
Mientras algunos historiadores argumentan que fue simplemente un accidente desafortunado, otras voces más cautelosas sugieren que había algo sobrenatural dentro del propio libro, una fuerza oscura que se resistía a permanecer confinada entre sus páginas. Este extraordinario manuscrito, que algunos consideran la obra de un simple monje mortal y otros atribuyen a fuerzas más oscuras y siniestras, continúa siendo uno de los enigmas más fascinantes y perturbadores en la historia de los libros antiguos, desafiando nuestra comprensión y alimentando especulaciones que perduran a través de los siglos. Número 1. El libro de Enoc. El libro de Enoc es uno de los textos antiguos más misteriosos jamás descubiertos. Es un libro apocalíptico lleno de historias impactantes sobre ángeles caídos, demonios y un gran diluvio que acabó con la corrupción de la tierra. Según la leyenda, fue escrito por Enoc, el bisabuelo de Noé, el hombre que construyó el arca. Pero aquí está el truco. El libro quedó fuera de la mayoría de las versiones de la Biblia, enterrado en la historia y casi olvidado. ¿Qué fue entonces lo que inquietó tanto a los líderes religiosos? Primero, describe a los ángeles que desafiaron a Dios y vinieron a la tierra, tomando esposas humanas y dando a luz a una raza de gigantes llamados Nefilim. Estos seres eran tan peligrosos y malvados que trajeron destrucción al mundo. Esta parte de la historia no aparece en la mayoría de las versiones de Génesis, pero el libro de Enoc entra en detalles inquietantes sobre estos ángeles caídos y su castigo. Luego está la profecía, una visión escalofriante de un Mesías venidero que gobernaría durante 1000 años. Esto fue mucho antes de que naciera Jesús. Sin embargo, el libro describe una figura poderosa que trae justicia divina al mundo. Algunos creen que esta es la razón por la que los primeros líderes judíos y cristianos rechazaron el libro. No encajaba perfectamente con sus enseñanzas, aunque la mayoría de los grupos judíos y cristianos lo ignoraron o directamente lo prohibieron. La Iglesia Ortodoxa etíope lo mantuvo en su Biblia oficial y se encontraron fragmentos del texto entre los rollos del Mar Muerto, lo que demuestra su importancia para las primeras comunidades religiosas. Los eruditos creen que fue escrito entre 300 y 100 a.C., originalmente en arameo o hebreo, pero hoy en día la versión completa solo sobrevive en Gayas etíope. Lo que es aún más extraño es que el propio Nuevo Testamento hace referencia al libro de Enoc. La epístola de Judas lo cita directamente, llamando a Enoc el séptimo desde Adán y repitiendo una profecía acerca de que Dios vendría con 10 santos para juzgar a los malvados. Esto significa que en algún momento los primeros escritores cristianos lo aceptaron como una profecía verdadera, aunque el libro fue posteriormente eliminado del canon, perdido durante siglos, redescubierto en el siglo XVIII y todavía debatido hoy en día. El libro de Enoc sigue siendo uno de los textos religiosos más controvertidos y misteriosos jamás encontrados. Y ahí lo tienes, un capítulo oculto perdido durante 2000 años, junto con otros textos antiguos, llenos de misterio y secretos. Nos vemos en el próximo video.